Gusto de saludar a alguien del cual ayer se encargó de charlar sobre él y un trabajo en especial, a Pablo Salinas. Él es politólogo y viene, en el caso de ayer, conversábamos con Raúl Timerman sobre su trabajo final, si se puede o si puede la libertad avanza, prescindir del PRO. Pero bueno, vamos a charlar de esto y un poquito más. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un gusto. Bueno, lo primero antes de ir a este trabajo que hiciste y que todo el mundo pondera y bueno, es interesante para la discusión, ¿qué estás viendo hoy en Argentina? Entre presidente y vice que, bueno, eligen lo epistolar, un PJ que no sé si la presidenta me da la sensación, la que quiere ser presidente del PJ, que no quiere internas, un Milei que no le interesa la cosa pública y delega a alguien que creo que lo único que es un hombre que tiene un contrato, que es Santiago Caputo. ¿Qué es todo esto? Bueno, es muy gráfica tu descripción. Lo que primero es una implosión del sistema político Ah, tal y como lo conocíamos, ¿no? ujú. Se viene degradando, o sea, tenemos por suerte ya más de 40 años consecutivos de democracia, nunca había ocurrido en nuestro país, históricamente hablando, desde que Sí. somos nación independiente. Pero es muy preocupante cómo las instituciones que conocemos de la democracia liberal, ¿no?, que es la que se impuso como modelo mayoritario en el mundo y el que Argentina adoptó, se van cayendo. Ujú. Y en esa caída es un desmoronamiento entero, y por eso hablo del sistema político. Esto no es solo un tema del sistema de partidos, hay todo un sistema político alrededor de nuestra vida que se va desmoronando. Ujú. Cuando uno habla, por ejemplo, con las cúpulas empresariales o con las cúpulas sindicales y demás, con algunas excepciones, lo que se advierte es que hay una merma de, eh, ¿cómo decirlo?, para ser bueno o no rudos, ¿Cómo pero te salva? Sí, ¿cómo te hay salva? una merma de formación política. No quiero Sí, ser violento, sí, pero sí, ahí sí, sí, sí. vos interactuás y la formación no es la misma que vos podías advertir o que te Eh, contaban tus padres o que podés ver en los archivos que están pu- públicos de cualquier dirigente sindical, de cualquier dirigente empresario, de cualquier dirigente ¿Puedo político. agregarte algo allí que en Sí, tu claro. línea? Mira, hace 2 o 3 días hablaba con un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica que integra el secretariado a nivel nacional y es el secretario general de aquí de Rosario. Fíjate que eso que vos me estás diciendo, ellos lo venían viendo, que este año armaron dos cosas. Un curso de 3 meses con la Universidad de Rosario para delegados y para trabajadores metalúrgicos que quieran hacerlo. Y después Sí. estuvo aquí como primer punto, digamos, de partida, y lo van a hacer en todo el país, el secretario general Albert Furlan, para 3 días de jornadas sindical, político y económico. Ujú. Digo, lo que vos estás mercando, me decía Donelo, dice, nosotros, bueno, era otro país, teníamos otra formación, algunos no terminaban ni siquiera la secundaria, lógico, dice, pero ahora es otra cosa, tienen que entender la economía del mundo. Correcto. Y eso, como para no hacer muy larga la respuesta, va generando que todo se degrada. Entonces, a veces uno se encuentra, puede ser en una charla familiar o con sus Ujú. amigos, uy, bueno, pero mirá, los diputados o los senadores que tenemos, o el gobernador, la gobernadora que tenemos, bueno, lamentablemente las gobernadoras no hay en Argentina, pero digo, Sí. cuando se advierte que lo que hay que, mi primera respuesta natural es, bueno, pero no vienen en una nave espacial cada Claro. 2 años cuando tenemos elecciones, salen de algún lugar, y el lugar de donde salen de nuestra propia sociedad. Ujú. La alarma que debería encenderse es qué degradados que estamos como sociedad, y acá no me agarro con ningún partido político, es una cosa bastante general. Ujú. Cuando vos ves que los dirigentes que tienen que representar al pueblo o a las provincias en el Congreso, o en sus legislaturas provinciales, tienen carencias severas. Vos, si tenés la suerte, ¿no? Mm. Como una persona tiene la suerte de encontrarse a alguien que tenga una visión del mundo,
que pueda tener idea de 3 o 4 tendencias globales básicas para entender para dónde encarar un proyecto político y obviamente de país o de provincia, ahí ya hay que hacer una fiesta más o menos. Es Ahora, muy Pablo, complicado. vos me empezaste esta charla diciendo que hay una implosión del sistema político Sí. del modelo de la democracia liberal. Sí, lamentablemente no es que lo digo yo, por Ujú, supuesto lo dice gente mucho más preparada y conocida por mi edad, ¿no? Digo, me faltan todavía. ujú, Hay gente mucho más preparada, con mucha más experiencia, que lo está escribiendo y lo está diciendo. De hecho, mm, ahora se ha puesto de moda un autor italiano que recomiendo, mm, Da Empoli, que escribe una novela, que es El mago del Kremlin, y mm, después escribe un libro muy similar a lo que es la novela, que se llama Los ingenieros del caos. ujú. Bastante Ah, recomendado por sí, estos sí, días. sí, sí. Incluso hasta algún político lo recomendó Sí, creo que fue últimamente. Pichetto. Sí, sí, en una faceta del club de lectura de Pichetto también recomienda libros. Y bueno, es muy interesante porque ahí se advierte y dice, bueno, que hay determinadas maquinarias electorales que supieron ver esta tendencia, supieron adelantarse estos tiempos y cómo utilizarla, y habla de alguna manera de personajes que están atrás de candidatos que Claro. tienden a ser nacional populistas, digamos más de derecha que de izquierda, y que han tenido éxito y que han llegado al poder. Algunos que Ujú, todavía están y otros que ujú, ya no. Por ejemplo, Bolsonaro no está más, pero llegó. ujú, Trump no está más, pero puede volver a estar. mm. Víctor Orbán, que continúa gobernando, y bueno, Sí, algunos sí, otros sí. casos más. Bien, hecho este pantallazo que te agradezco, vamos a hablar del trabajo que realizaste sobre, bueno, haciendo un análisis de qué pasaría en el 2025, que lo tenemos ahí, y si, entiendo, la Libertad Avanza puede prescindir o no del PRO. Bueno, muchas gracias desde ya por hablar del trabajo. Hice una proyección con 3 escenarios electorales, Ujú, y cuando hablo de proyección y escenarios, porque obviamente hay alguna licencia, no metodológica, porque fui riguroso en lo metodológico, pero sí, la principal licencia es que es muy eh, difícil comparar lo que es una elección ejecutiva, cuando elegís presidente o gobernador, que cuando elegís solamente diputados o senadores, ¿sí? ujú, Para hacerlo fácil. Ahora, lamentablemente, en este producto de esta implosión de la que hablaba del sistema político y el de partidos en particular, la configuración actual de la foto que tenemos hoy de las fuerzas políticas solamente la tenemos de hace 2 años, menos de un año a esta parte, claro. con la irrupción muy fuerte, la Libertad Avanza, quedándose claramente con 1/3 de las preferencias del electorado, y la merma resultante que tuvo el peronismo y lo que era Juntos por el Cambio. Recordemos que las elecciones generales que definieron el Congreso fue una elección de tercios clavada. Claro, Los claro. 3 fuerzas políticas, si bien en las generales el peronismo ganó por encima del resto, pero habla de un escenario de tercios. Las primarias fueron aún más de tercios. ¿Qué quiero Sí. decir con esto? Me encantaría poder comparar o hacer una proyección con el escenario 2021, pero en el 2021 casi no existía la Libertad Avanza. Apenas Milei y Villarruel Sí, entraron claro. como Sí, diputados nacionales. sí, Eso sí. fue todo lo que hizo la Libertad Avanza en el 2021. Y bueno, ahí el mérito y el reconocimiento que han aprovechado con mucha fuerza el envión y coronaron con la presidencia y la vicepresidencia respectivamente, más allá de cómo se lleven. Entonces, en ese escenario de tercios, lo que vos ves cuando haces todas las cuentas y la distribución y etcétera, es que no hay ningún incentivo para la Libertad Avanza en ir a buscar una alianza con otra fuerza política. Claro. Le genera mucho más ganancia política tener legisladores propios Ujú, que negociar una lista, por ejemplo, con el PRO, en donde obviamente en la lista que negocien con el PRO no van a negociar 2 diputados del PRO, tienen que negociar más, claro, lógicamente. Entonces, en la sumatoria final de bancas le conviene más ir solos que ir acompañados, claro. porque los solos van a ser sus puros y sus propios Ujú, y no le van a deber lealtad más que a Milei. claro. Eso es un dato que, si bien yo lo imaginaba, cuando te pones a hacer las cuentas como corresponde, tratando de imaginar 3 escenarios. Entonces agarras un escenario de base que te lo diga la primaria, un escenario de techo que te lo da el balotaje, que por supuesto no existe para las legislativas, pero estamos hablando de escenarios y porcentajes, de cosas que pasaron.
y un escenario intermedio que es el que fue de las generales. Cuando haces toda esa cuenta, te da eso, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores. Claro, claro. Además, pensaba, ¿no? La foto está bien, hoy lejana, pero del 2015, con el amarillo del PRO, Sí. nación, provincia y Cava, y municipio, digamos, bueno, Cava. Sí, ninguna fuerza política en Argentina había logrado tal Tanto, concentración de poder. tanto. Sí. Y hoy está reducido solo a Cava. Reducido a Cava y con serio riesgo de que la Libertad Avanza crezca electoralmente en Cava, Ujú. a punto tal de que dentro de las hipótesis, falta un montón, pero dentro de las hipótesis de estas mesas de arena de la política, algunos no descartan que el propio Mauricio Macri fuerce Vaya, su sí, propio nombre para sí, ser sí. candidato. Y sí, yo hace rato que lo vengo diciendo, que me parece, ¿no? Que si quiere cuidar su lugar va a tener que jugar porque el primo aparentemente anda flojo de papeles. La gestión, Sobre yo la vivo en gestión, digo, sí, la claro. ciudad de Buenos Ujú, Aires. ujú, Sí, más allá de lo que vos estás referenciando, tampoco ayuda. ujú, ujú. No es, no, esta ciudad hace 20 años ya tiene de gobierno Claro. al PRO en sus distintos nombres. Ujú. Y se nota muchísimo, como ciudadano lo hablo, en el Sí, sí. transporte público, en el espacio público, en los Ujú, servicios, ujú, la merma, que ujú, también acompaña que a nivel nacional, ¿no? Hay ujú. una situación de Y ajuste y de sí. que no hay dinero para la obra pública, bueno, también se nota. Pablo, Y eso obviamente va a influir. claro, y te hago otra pregunta. ¿Qué pasaría en las provincias? Porque uno, bueno, yo hablo con gente del PRO muy allegado a Macri y ellos te dicen, bueno, pero vamos a tener una estrategia, nos vamos a dar una estrategia federal en cada lugar. ¿Vos lo ves Sí. posible a esto? Es lo que, si yo me pongo en los zapatos del PRO, Lo que es lo ellos que tiene que desean. hacer. Claro. Porque porque el ir solos es un riesgo enorme, y más aún en lo que parece ser un escenario muy polarizado entre Milei y Cristina. No sabemos si Cristina va a ser candidata y por supuesto Milei no va a dejar de ser presidente para ser Claro, diputado, ¿cierto? claro. Entonces, más allá de eso, hoy lo que se está configurando, y de hecho ambos se necesitan, y Mm, creo que ahí está un acuerdo tácito de mutua necesidad, el mismo que existía cuando gobernaba Macri con Cristina, en donde juega la polarización, la famosa grieta de la que normalmente hablamos, y lo que quiere, la mala noticia para los mm. partidos provinciales y para los partidos nacionales en cada una de las provincias es que si jugás a la grieta y no estás en ninguno de los dos equipos de la grieta, las chances de que te voten son muy bajas. Claro, claro. Yo vi parte de las conclusiones de tu trabajo donde vos decís que, o llegás a la conclusión de que muchos gobernadores, o varios, no me acuerdo exactamente el término, van a tratar de hacer una alianza con la Libertad Avanza. Yo no lo veía tan así, pero ¿me lo podés fundamentar? En esto que hablábamos recién de la polarización, si no llegan a tener un acuerdo, ya sea o de integración de listas con la Libertad Avanza, no sé si con el mismo nombre, o acuerdos de paz, ¿no? En los territorios Ujú, en donde puedan arreglar con el gobierno, bueno, no pongas en cancha una lista competitiva porque yo necesito a mis legisladores. Esos son los acuerdos a ujú. los que me refiero. Ah, La van a tener muy complicada claro. porque por algo, por ejemplo, recuerdan hace unos días o semanas se votó boleta única Sí, papel para todo el sí, país, claro. y el principal temor que tenían las fuerzas provinciales, ¿a qué me refiero con esto? En Misiones el Frente Renovador de la Concordia, el Ujú, MPN de Neuquén, Juntos Somos Río Negro, etcétera, en que existiera una posibilidad de marcar ujú. el cuadradito de boleta completa, porque es automáticamente, por cómo es el sistema y cómo son las campañas con boleta única, desaparecen casi las fuerzas provinciales. Es muy difícil que logren las fuerzas provinciales imponer candidatos en esa situación de arrastre, por eso lo eliminan. Claro. Entonces, esa luz de alarma ya se encendió en cada uno de los campamentos interesados, y es una situación a tener en cuenta. Ujú. Esta proyección que yo hago en general, y yo hay un reporte un poco más extenso del que nace después el posteo en redes sociales, que hago algunas aclaraciones más como diciendo, es un riesgo enorme, Claro. digamos, porque
no sé qué va a pasar en 2 semanas en este país. Claro, Imaginémonos qué claro, puede claro. pasar el Tu año que proyección, viene. bueno, pero sos un especialista en esto y tenés que jugar, digamos, con las fichas de hoy, ¿no? Eh, eh, Exactamente, y es un punto de partida hmm. con datos de lo que ocurrió que efectivamente fue el 2023. La última pregunta que te quiero hacer. ¿Villarroel? Bueno, Villarruel está en una situación muy compleja. En primer lugar, tiene los mismos votos que Milei, porque fueron en la misma boleta, pero es cierto que no tiene la misma eh, ascendencia o la misma llegada. También es cierto que tiene una imagen alta todavía, muy alta, muy buena. Ujú. Es conocida y con buena imagen. Y está en un juego muy difícil, porque siempre en Argentina los vices no tienen visibilidad en general, los vices Ujú. de cualquier cosa, o han tenido historias de enfrentamiento. Recordemos, Claro, por ejemplo, Chacho Álvarez de la Rúa, claro. recordemos, bueno, Michetti de repente fue la única vicepresidenta que no hizo inconvenientes, pero el resto de los vices, Sí, creo que Rucauf tampoco. Rukav Tampoco. tampoco, Pero son excepciones. Son pero excepciones. son realmente son Mm. excepciones. Ni hablar, bueno, lo que fue Alberto Fernández con Y Cristina con Fernández de Cristina, Kirchner, ¿no? La sí, sí, última sí. experiencia conocida. Generalmente las relaciones suelen ser malas Sí, y él no es la excepción con Villarroel, que hace un juego interesante de oposición al gobierno. Es muy tiempista, es claro. interesante observarla. Ujú. En la gira que hizo la semana pasada en el exterior, más allá de que se hizo muy visible su foto con la expresidenta Isabel Martínez de Perón, ella fue a España, un país que Milei eligió Claro, para para confrontar pelearse, y pelearse. Sí, sí. y hizo fotos y reuniones con todos aquellos con los que Milei se peleaba. O sea, Claro, manda sistemáticamente mensajes de que es otra cosa a Milei. claro, Especulaciones muchas y arriba de la mesa, no hace falta que yo las diga. claro. Hay que ver cómo evoluciona. Lo cierto es que con el sistema de la libertad avanza, lo que queda claro es que una vez terminado el gobierno no continuará, entonces habrá que ver Claro. cuál es el horizonte electoral que está Mm. planificando. Así es. Pablo, un placer. Muchas gracias, y excelente tu trabajo. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Igualmente. Bueno, hablamos con Pablo Salinas, él es politólogo y, bueno, nos contó cómo se atrevió de alguna manera a proyectar estos tres escenarios sobre el 2025, que es verdad. Vos mirás la foto de hoy y decís, 2025. ¿De qué me hablan? A vos, Nico.